No le sugiero que ignore los problemas. Hay situaciones a las que uno ineludiblemente debe enfrentarse. Todos nosotros tenemos algún conocido que, por más que las cosas le hayan salido bien en un 99% durante el día, regresa a su hogar en estado de depresión. En estado de depresión total. ¿Por qué? Porque una cosa entre 100 resultó mal. De eso que salió mal, seguramente, hace una imagen enorme, chillona, aplastante, que convierte todo lo demás en sucesos diminutos, muertos e insignificantes. Muchas personas pasan así toda la vida. Son esos clientes que me dicen, siempre estoy deprimido. Lo dicen casi con orgullo, porque el estar deprimido ha llegado a ser parte de su manera de ver el mundo. Pues bien, muchos terapeutas comenzarían por abordar la tarea larga y ardua de desenterrar la causa de esa depresión. Dejarían que el paciente les hablase de su depresión durante horas. Hurgarían en el cubo de basura mental de su cliente hasta descubrir vivencias primitivas de tristeza y sufrimientos emocionales pasados. Pero con esas técnicas se construyen relaciones terapéuticas muy prolongadas y sobre todo muy onerosas. Nadie está siempre deprimido. La depresión no es una situación permanente como la de quedarse manco o cojo. Es un estado y las personas pueden entrar en él o dejarlo. En realidad, muchos de los individuos que pasan por una depresión han tenido en su vida numerosas experiencias felices, quizás más que otros. Lo que ocurre es que no se representan dichas experiencias a sí mismos de una manera brillante, grandiosa y asociada. Además, suelen pintar las épocas felices como algo muy lejano y no inmediato. Haga una pausa para recordar algún acontecimiento sucedido la semana pasada, luego póngase a alejarlo mentalmente. ¿Le parece ahora que es una experiencia tan reciente? Y si hubiera elegido acercarla, ¿no parecería entonces más viva? Algunas personas toman sus experiencias felices del momento y las distancian como si hubieran ocurrido hace mucho tiempo. En cambio, nunca apartan mucho el pensamiento de sus problemas. Tal vez haya oído usted esa expresión. Tengo necesidad de distanciarme un poco de mis problemas. No es que uno deba tomar el avión e irse a algún país exótico. Basta con establecer esa distancia mentalmente y se notará la diferencia. Las personas que se sienten deprimidas a menudo tienen la cabeza llena de imágenes grandes, vocingleras, próximas e insistentes de los malos tiempos, y apenas una vieja foto gris y confusa de los buenos. Eso no podemos cambiarlo encenagándonos en los malos recuerdos. Hay que cambiar las submodalidades que forman la propia estructura de los recuerdos. El paso siguiente consiste en asociar lo que le hacía sentirse mal a uno con las nuevas representaciones que le hacen sentirse capaz de afrontar los desafíos de la vida con decisión, humor, paciencia y energía. Algunos dirán, un momento, las cosas no se cambian con tanta facilidad. ¿Por qué no? Muchas veces se comprende más fácilmente una cosa en un relámpago de claridad que en años de meditación. Así trabaja el cerebro. Recordemos el funcionamiento del cinematógrafo. Uno ve miles de imágenes que se combinan para dar la sensación de movimiento. En cambio, si un día viéramos un fotograma y al cabo de una hora otro, y 2 o 3 días después un tercero, seguramente no sacaríamos nada en limpio. El cambio personal sigue un proceso parecido. Si usted hace algo y si produce un cambio, si produce un cambio en su cerebro ahora mismo, si modifica su estado y su comportamiento, se habrá demostrado a sí mismo de la manera más espectacular lo que se puede hacer, con lo cual recibe un impulso más poderoso
que si se dedicase a meditar angustiosamente durante un mes. La física cuántica nos enseña que las cosas no varían gradualmente a lo largo del tiempo, sino en saltos discontinuos llamados cuánticos. Nosotros saltamos de un nivel de experiencia a otro. Si a usted no le gusta lo que siente, cambie la manera en que se representan las cosas. Es así de sencillo. Consideremos otro ejemplo. El amor. Para muchos de nosotros, el amor es una experiencia maravillosa, etérea, casi mística. Desde el punto de vista de la teoría del modelado, observamos que el amor es un estado y que lo mismo que cualquier otro estado o resultado, se produce en virtud de un determinado conjunto de actos o de estímulos percibidos o representados de una manera determinada. ¿Cómo se enamora uno? Entre los ingredientes perceptuales del enamoramiento, uno de los más notables es el que consiste en asociarse con todo lo que a uno le gusta de la persona amada y disociarse de todo lo demás. El enamoramiento puede ser un estado embotador y desorientador, porque no es equilibrado. Uno no establece un balance de las cualidades buenas y malas de la persona para pasarlo por un ordenador y ver lo que sale, sino que se asocia totalmente con el pequeño número de rasgos de esa persona que a uno le intoxican. En ese momento, ni siquiera percibe los defectos de la misma. ¿Por qué se estropean las relaciones? Eso, naturalmente, depende de muchos factores. Uno de ellos puede ser que deje uno de asociarse con los rasgos de la otra persona que al principio le gustaban. Lo que suele ocurrir en realidad es que uno llega a asociarse con todas las experiencias desagradables sufridas en la relación con ella, mientras se disocia de los ratos agradables que se compartieron. ¿Cómo sucede esto? Quizá uno haya observado y se haya formado una imagen grande y predominante de cómo el otro tiene la costumbre de perder el tapón del tubo del dentrífico o dejar la ropa tirada por el suelo. A lo mejor es que él ya no le escribe billetes cariñosos a ella, o posiblemente ella recuerda lo que él dijo en el calor de una discusión y ha estado pasando mentalmente la cinta de ese diálogo una y otra vez, recordando cómo la ofendió, en vez de recordar la caricia que le hizo otro día o las cosas amables que le dijo la semana pasada, o lo bien que la pasaron el día del aniversario. La lista de ejemplos similares sería interminable. Quizá convenga aclarar que no es que sea malo plantearse las cosas de esta manera. Simplemente hay que tener presente que dicho modo de representarnos nuestras experiencias, sin duda, no mejorará nuestras relaciones. Muy distinto sería si, por ejemplo, en medio de una discusión, recordase usted la primera vez que se besaron o anduvieron con las manos unidas, o aquella vez que el otro hizo por usted algo realmente fuera de lo común, y se diese a esa representación preferencia, ¿sí? Que se diese a esa representación preferencia en cuanto a tamaño, brillantez y proximidad. A partir de un estado así, ¿cómo trataríamos a la persona amada? Ante cualquier patrón de comunicación hay que hacer un alto de vez en cuando y preguntarse: si continúo representándome las cosas de esta manera, ¿qué voy a conseguir en la vida? ¿Hacia dónde me conduce mi comportamiento actual y hacia dónde quiero ir? Ha llegado el momento de examinar el resultado que obtengo con mis acciones mentales y físicas. No sea que más adelante descubra usted que ha ido a parar a donde no quería por culpa de algo tan fácil como cambiar y rectificar. Por culpa de algo tan fácil de cambiar y rectificar. Puede ser de interés el observar si uno tiene un patrón especial de asociación o disociación. Muchas personas están la mayor parte del tiempo disociadas de sus representaciones y rara vez se muestran emocionalmente conmovidas por nada. La disociación tiene ciertas ventajas cuando procura uno mantenerse alejado de emociones intensas acerca de determinadas cosas. Dispone de más recursos para tratar de controlar la situación. Sin embargo, si esa es su manera habitual de representarse la mayor parte de las experiencias de la vida, en realidad se está perdiendo lo que yo llamo la sustancia de la vida, su meollo,
que nos ofrece una plétora incalculable de alegrías. Algunos de mis clientes eran personas muy conservadoras, que padecían graves limitaciones en cuanto a la expresión de sus sentimientos. Establecí para ellos nuevas rutinas de percepción. Al reforzar en sumo grado las representaciones internas asociadas, estos individuos se sienten como renacidos y encuentran en la vida una experiencia totalmente renovada. Por el contrario, si la inmensa mayoría de las representaciones internas fuesen totalmente asociadas, emocionalmente uno podría quedar hecho un guiñapo y tendría grandes dificultades en hacer frente a la vida, que no siempre está llena de cosas divertidas, fáciles ni agradables. No hay que permitir que le afecten a uno demasiado. La persona excesivamente asociada con todo lo que le pasa resulta vulnerable en exceso y además se lo toma todo de una manera demasiado personal. El justo medio es lo preferible, también por lo que respecta a los filtros perceptuales de asociación y disociación. Podemos asociarnos con cualquier cosa que nos convenga, disociarnos de ella. La clave está en hacerlo conscientemente, de manera que nos sirva de ayuda. Podemos controlar cualquier representación de las que nos formamos en nuestro cerebro. ¿Recuerda lo aprendido sobre el poder de nuestras creencias? Decíamos que no se nace con unas creencias y que éstas siempre se pueden cambiar. Cuando éramos niños, creíamos algunas cosas que ahora nos parecen ridículas y terminábamos nuestro capítulo sobre las creencias con una pregunta esencial: ¿cómo adoptar las creencias que nos capacitan y deshacernos de las que nos perjudican? El primer paso consistía en darse cuenta de sus poderosos efectos sobre nuestra vida. En el presente capítulo, ha dado usted el segundo paso: cambiar la manera en que se representa usted esas creencias a sí mismo. Ya que si cambia usted la estructura de cómo se representa algo a sí mismo, cambiará también lo que siente acerca de ello y por tanto la estimación que le merecen sus experiencias vitales. Usted puede representarse a sí mismo las cosas de una manera que invariablemente favorezca su capacidad. Ahora mismo. Recuerde que una creencia es un estado emocional fuerte, una certeza que se tiene acerca de determinadas personas, cosas, ideas o experiencias de la vida. ¿Cómo se ha creado esa certeza? A través de las submodalidades específicas. Cuando usted está seguro de algo, ¿le parece que lo ve oscuro, desenfocado, diminuto y lejano? ¿O todo lo contrario? El cerebro tiene además un sistema de archivo. Algunos individuos almacenan a la izquierda las cosas en que creen y a la derecha aquello acerca de lo cual no se sienten seguros, ya que cuesta creerlo. Pero cuando alguien se rige por un sistema de codificación, así basta con inducirle a retirar del lado derecho y a poner en el izquierdo una cuestión cualquiera, para que empiece a sentirse seguro de ella. Tan pronto como la ve clasificada en el lado de las cosas que cree, empieza a creer en una idea o un concepto que solo momentos antes contemplaba con incertidumbre. Este cambio de creencia se realiza sencillamente al contrastar cómo nos representamos aquello que consideramos absolutamente cierto en comparación con lo que no nos lo parece tanto. Empecemos por alguna creencia que le parezca totalmente inconmovible, que se llama usted John Smith, que tiene 35 años de edad y nació en Atlanta, o que quiere a sus hijos de todo corazón, o que Miles Davis es el mejor trompetista de todos los tiempos. Piensa en algo que crea sin reservas, una convicción de certeza total. Ahora, piense en otra cosa de la que no esté muy seguro, que le gustaría creer pero que no acaba de convencerle. Un ejemplo apropiado podría ser una de las 7 mentiras del éxito que explicaba en el capítulo 5. No elija una cosa que no crea en absoluto, pues eso es lo mismo que creer absolutamente que esa cosa no es cierta. Ahora,
pase revista a sus submodalidades. Como hicimos antes al tratar de la motivación, recorra todos los aspectos visuales, auditivos y sinestésicos de la cosa en que cree por completo. Luego haga lo mismo con la otra cosa que no le ofrece tanta seguridad y preste atención a las primeras más cercanas o más brillantes. Retomo, me salto una línea. Y preste atención a las diferencias entre ambas. Tal vez las cosas en que usted cree se sitúan en un lugar determinado y las que no le ofrecen certeza en otro. ¿O le parecen las primeras más cercanas o más brillantes o de mayor tamaño que las segundas? Se trata en un caso de imágenes fijas y en el otro de películas con movimiento. Seguidamente, haga lo mismo que antes practicamos para la motivación. Reprograme las submodalidades de la cosa incierta para igualarlas con las que le parecen indiscutibles. Cambie los colores y la localización. Cambie las voces, los tonos, los ritmos y el timbre de sonido. Cambie las submodalidades de textura, peso y temperatura. Hecho esto, ¿cómo se siente? Si ha acertado a transformar la representación que le causaba incertidumbre, advertirá la certeza de lo que hace solo un momento le parecía dudoso. La única dificultad que experimentará en ello la mayoría de las personas es la creencia de que no se puede cambiar con tanta rapidez. Esa sería, por tanto, la creencia que hay que atacar primero. Vamos a dejar hasta ahí y nuestra lectura continuaría aquí el día de mañana. Vamos a marcar la página y habilitemos los micrófonos para aquellos que quieren participar de viva voz, porque además creo que hemos encontrado un episodio que nos permite adentrarnos un poco más en aquello que ahí ya pueden habilitar los micrófonos, en aquello que nos puede estar limitando física y mentalmente. Fíjense que en este episodio, en este segmento, vamos a volvernos un poco hacia la página 107, que es de donde partimos. Y fíjense algo importante, y esto yo lo he tratado con personas que de pronto un día me ven en la mañana con una taza de café y, a diferencia de otros días, no estoy leyendo alguno de mis libros favoritos, sino viendo noticias. Entonces me dicen, ¿tú ves noticias? No lo puedo creer. Hay un punto de equilibrio importante, y eso se lo he enseñado a muchas personas durante los últimos 12 años, por lo menos. A mí muchas veces me han dicho que no vea noticias. De hecho, tengo mentores que no ven noticias porque esto altera los estados. Es correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Altera los estados. Así como lo hace la música. Si tú escuchas una música de hoy todo va a salirme bien, eso altera tus estados. Si tú escuchas una canción de me voy a arrancar el alma del pecho y a cortarme las venas por tu amor, pues también altera tus estados. Entonces, aquí hay que ser selectivos no solamente con lo que vemos, sino con lo que escuchamos. Y ser selectivos en cómo lo interpretamos. Porque tampoco podemos aislarnos del mundo. Es decir, yo puedo elegir ver o no ver noticias. Pero así como soy capaz de poner o quitar el canal, también debo tener el control sobre mi mente de bajar el volumen o subir el volumen. Es decir, esta noticia no es de mi agrado, altera mis estados, bajo el volumen, la ignoro. Y presto atención solamente a aquellas noticias a las que sí realmente quiero. Algunos pueden abordarme con el tema de la mente subconsciente que está percibiendo todo constantemente. Claramente, en eso también estamos de acuerdo. Pero una vez más, volvemos al mismo poder de esa mente subconsciente y al poder de las submodalidades.
Que algo sea importante, preocupante o estresante no quiere decir que todos lo representen de la misma manera. Hace algunos días con un colega nos preguntábamos cómo hace una persona que vive constantemente en zona de guerra para tener una actitud tan tranquila. Vimos algunas imágenes y algunos frames de unos documentales que estábamos preparando y se ven a las personas en medio de la guerra, los actores principales de la guerra con fusil en mano y una actitud muy espontánea, se reían, estaban tomando algo, pasaba la gente por en medio de ellos sin armas, también reían, cruzaban puño, es decir, chocaban 5 pero con el puño cerrado. No sé cómo le llaman en diferentes partes, yo le llamo chocar puño. Así que eso nos llamó poderosamente la atención. Y es que para esas personas esa es la normalidad. Ahora, esto no implica que no tengan afecciones como estrés, tensión, angustia, porque están viviendo una zona de terror. Pero es que esa zona de terror es su hábitat. Nos guste o no, es su hábitat. Y así como hay personas que viven un eterno suplicio ante todas las angustias de vivir en ese escenario, hay quienes se lo representan de una manera diferente y viven de una manera diferente. ¿Alguien tiene el micrófono habilitado? ¿Quiere participar? Recuerda que aquí pueden participar cuando quieran. Ok, perfecto. Entonces, ojo que no estamos hablando de qué es bueno o qué es malo. Por lo menos no en función de nuestras opiniones y etiquetas. Lo que es bueno o es malo, eso es como cuando yo le enseño a los equipos de venta. ¿Cuál es la diferencia entre una característica y un beneficio? La característica y el beneficio se conmutan, pero solamente en momentos muy particulares. Por ejemplo, actualmente yo tengo una taza amarilla en la que estoy tomando mi café. Ese color es una característica de ese producto. O sea, es inherente al producto, así lo venden. Sin embargo, cuando yo voy a elegir, voy al supermercado, a la tienda donde venden ese tipo de artículos y veo los diferentes colores, invariablemente voy a elegir mi color predilecto. Ese color que me permite conectar emocionalmente con el momento que lo voy a utilizar. Entonces, permítame un segundo. Muy bien, entonces, siguiendo en línea con la reflexión de este segmento, todo eso que les acabo de decir es porque partimos nuestra sesión de hoy con la expresión: no les sugiero que ignore los problemas, porque no se trata de eso. Los problemas no se ignoran. Cuando tú ignoras los problemas, lo que estás haciendo es como ponerlos en cuarentena, pero siguen ahí, están latentes. Y digamos que tu cuartico de cuarentena de problemas tiene una capacidad limitada. Entonces tú los tienes ahí, no te hacen mucho daño, pero te están haciendo daño, se filtra. Los tienes en cuarentena, pero no es una cuarentena efectiva para toda clase de problemas. Y eventualmente eso revienta. Entonces hay situaciones a las que uno ineludiblemente debe enfrentarse. Cuando alguien te dice debemos hablar, habla con esa persona. Y mi invitación es a que tengan conversaciones curiosas. En alguna sesión del pasado enseñé cómo son las conversaciones curiosas. Los invito a que no se pierdan las sesiones y más esos momentos de reflexión donde aprendemos un montón de diferentes cosas. No solamente ustedes, yo también aprendo un montón. De eso que salió mal, seguramente hace una imagen enorme, chillona, aplastante
y convierte todo lo demás en sucesos mínimos o diminutos, muertos, insignificantes. Ayer yo veía a las chicas de la Selección Colombia con ese tremendo partido que hicieron llorar. Y es válido, tiene que transitar sus emociones. Pero eso no puede, como decían los comentaristas, ese momento, ese último momento que vivieron en los penales, no puede definir todo ese gran trabajo que hicieron y que han venido haciendo. Recordemos que esta es una categoría que no tiene el mismo auspicio que la categoría de hombres y sobre todo la de mayores. Entonces no podemos pasarnos toda la vida ignorando los problemas o dándole mayor relevancia a los problemas. Es decir, no podemos pararnos en los polos opuestos. Ok, Caro, tranquila. Muy bien. Estaba leyendo de lo que Caro dice, Lili, ¿cómo son las conversaciones curiosas? ¿Lo puedes repetir, chiquito? Claro que sí, claro que sí. Las conversaciones curiosas, Lili, son la forma en la que uno se para con la disposición de una escucha generosa. Entonces, vamos a asumir que estamos hablando de un tema tan álgido como la política, en el que Lili tiene opiniones de centro y yo tengo opiniones de derecha, sin decir que esta sea la realidad, es solamente para dar el ejemplo. Entonces Lili, que tiene unos conceptos muy arraigados, porque es más, pongámoslo en polos opuestos para que sea un poco más densa. Entonces Lili tiene conversaciones de izquierda porque desde sus tatarabuelos han venido trabajando esa dimensión política. Y pues yo tengo mi propia herencia de derecha. Entonces, en nuestra conversación tenemos puntos muy opuestos, pero también hay puntos en común. Siempre hay zonas grises, es decir, zonas en las que podemos estar de acuerdo. Entonces, hay una forma de articular y que en este caso vamos a poner en palabras de Lili, que Lili tiene el poder de las conversaciones curiosas y utiliza la siguiente expresión. Me dice: John, creo que jamás podría verlo como tú lo ves, pero si me hablas un poco más al respecto, quizás podría tomar un poco de tu perspectiva. Entonces, fíjense en esto, está siendo sincera. Y alguien alguna vez me rebatía un poco al respecto de que si yo decía que si mi expresión era que jamás iba a verlo como la otra persona, pues ya me estaba cerrando. No, está siendo sincero desde su creencia, porque desde lo que cree es válido pensar que jamás lo va a ver de una manera diferente. Y eso es lo que la ha mantenido durante tantos años en el cuadrante, en el semblante de las conversaciones de izquierda, y es completamente válido. No hay una corriente política que sea correcta o incorrecta, simplemente son creencias, movimientos. Entonces, ella es sincera, o sea, sincera con su creencia, y dice: yo creo que jamás podría verlo como tú lo ves. Sin embargo, estaría dispuesta a escuchar tus razonamientos para ver si tomo un poco de tu perspectiva. Entonces, fíjense que sigue siendo la misma estructura con algunas palabras sueltas diferentes. Claro que sí, Catherine. Adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, Johncito, muchísimas gracias como siempre por esa lectura tan valiosa. Sin embargo, hay algo que tú estabas expresando, y es que hay que prestar atención verdaderamente a lo importante, y pues frente a lo que indica que hay que cambiar la manera en que nos representamos. Infortunadamente venimos con unas, pues como con unas con unos parámetros que son las creencias, ¿no? Que es lo que nos han infundado. Entonces, algo que a mí me ha funcionado muchísimo es el tema de la meditación, ¿sí? El hecho de uno entrar en conexión con uno mismo, entrar en conexión como con Dios, con el, pues para mí con Dios, ¿no? Con el yo superior, me ha ayudado muchísimo como a desligarme de esos parámetros que han sido infundados,
Y realmente eso, acompañado de una lectura pues obviamente tan fructífera, realmente va a tener unos resultados bastante positivos. Entonces, pues nada, eso era lo que yo quería aportar. Muchas gracias, Catherine. Y tienes mucha razón. Lo dice el autor. Digamos que el autor no demerita en absoluto la meditación. Simplemente la pone como ejemplo que muchas veces pasamos mucho tiempo meditando y hay algunos cambios que sugieren momentos instantáneos. La meditación para mí, que es la aplicación del mindfulness, es esencial no solamente para ese proceso de cambio, sino que me encanta porque ayuda a mantener el cambio. Es como darle ese estado permanente a nuestro ser por completo para que podamos mantener ese cambio y desarrollar un nuevo ser mientras vamos transitando. Entonces, por eso el desarrollo personal, más que un punto de encuentro exitoso, es un recorrido constante. Por eso los que nos dedicamos a esto invertimos hoy, invertimos mañana y seguiremos invirtiendo en nosotros mismos para estar a un mayor nivel. Siempre se puede estar aún mejor. Y no se trata de estar en una búsqueda infinita de la excelencia, no, se trata de mantener los estados. De eso se trata. Y somos proyectos en construcción, todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo aprendo un montón en esos espacios y me encanta. Muy bien, dice Lili, gracias por las explicaciones, con todo gusto. Cuando quieran ponemos en práctica este proceso. Estamos preparando nuestras sesiones presenciales, así que muy atentos. Por ahí vienen algunas alianzas con boleterías, accesos y cositas que vamos a entregarles a los miembros del club. Así que por ahora, a todos ustedes, muchas gracias. Cristian, Luz, Lili, Marcela, Edwin, Alexander, Luisa, Catherine, Carolina, Rosabe, por ser, estar y pertenecer a este maravilloso club. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, 7 de la mañana en punto.